Bienvenidos a Desestígmate, un podcast creado con el fin de generar conciencia respecto a lo que es un estigma en salud mental. Hablaremos de los tipos de estigma que hay y la manera adecuada de abordar los mismos. Y es que cómo no hablar de algo que genera tanto prejuicio. En el mundo no es raro escuchar que ir al psicólogo es para locos. No es raro ver como una persona con algún tipo de enfermedad en salud mental la etiquetan como violenta, como peligrosa. No es raro ver que las personas con alguna enfermedad mental entran en un aislamiento social, no pueden tener acceso a una familia propia o a un trabajo porque todo el tiempo los están rechazando. Y es que relacionan la salud mental con el estar loco. Es por eso que queremos a través de este podcast generar conciencia relacionada con lo que es el estigma. Según la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, los estigmas son creencias negativas sobre un grupo de personas que influyen en el comportamiento de discriminación. Están basados en estereotipos y mitos, el cual genera un impacto negativo más prolongado que la propia condición de salud mental. Adicional a esto, pueden inducir en la persona que padece alguna situación de salud mental resistencia a buscar ayuda, y es que ¿quién querría buscar ayuda si en vez de ser ayudado va a ser juzgado? Agudizando así la sintomatología e incrementando los factores de riesgo. También puede ocasionar alteraciones en sus respectivas áreas de ajuste, personal, perdiendo la identidad, familiar, no logrando ser entendido, social, al sentir que lo juzgan, educativa y laboral al no encontrar un lugar en estas áreas, como lo menciona ese famoso video de la historia de Bruno que habla de la salud mental y el estigma. La ley 1616 define la salud mental como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos, mentales, para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. Hansen en 2021 nos hace una relación muy importante, y es que la Organización Mundial de la Salud afirma que el estigma relacionado con la mala salud mental es el mayor obstáculo que las personas presentan para buscar un tratamiento. Quédense, a continuación hablaremos de los tipos de estigma y cuál es el abordaje adecuado que se puede brindar para esto. En este episodio del podcast Desestígmate, vamos a hablar sobre el estigma social o público y el autoestigma. El estigma social o público se refiere a las creencias o actitudes discriminatorias negativas sobre las afectaciones en salud mental que son promovidas en el grupo cultural de una persona o en la sociedad en general. Según Arnaiz y Uriarte en el 2006, definen el estigma público como la impresión negativa asociada de diversos grupos sociales o características individuales que son aceptados por la sociedad. Se expresan mediante las actitudes de discriminación, prejuicios y comportamientos de exclusión. Específicamente en salud mental, el estigma público influye en personas con trastornos mentales o del comportamiento de manera negativa, ya que la población los considera riesgosos o incapaces de sobrellevar una vida plena y productiva, resultando en la discriminación en sus áreas de ajuste, como la laboral, educativa, familiar, personal e incluso en la atención médica. Esto a su vez puede dificultar el tratamiento e integración de ellos y ellas en la sociedad. ¿Has escuchado expresiones como todas las personas que padecen trastornos mentales son violentas? O todos ellos me asustan. Son esquizofrénicos, son incapaces de llevar una vida normal.
Esto hace parte del estigma público, que en resumen se compone de prejuicio, discriminación y estereotipos. Por otro lado, el autoestigma se presenta cuando una persona que padece un trastorno mental o del comportamiento comienza a creerse esto y a aceptar los estigmas negativos asociados a su condición, generando o incrementando su baja autoestima, sentimientos de vergüenza, de culpa, de autocrítica excesiva, de minusvalía, y la percepción de sí mismo se vuelve a pensamientos de inferioridad o de sentirse menos valioso que los demás. También tiene efectos negativos en el bienestar y en la salud de la persona. Estos limitan que esta persona busque ayuda. También dificultan la adherencia a los tratamientos y acompañamientos terapéuticos, generando una afectación en la cotidianidad, provocando aislamiento y evitación en acciones sociales. Adicionalmente, se pierden oportunidades educativas y laborales. La invitación es que para enfrentar y disminuir los estigmas, se pueden implementar acciones como alfabetizar, sensibilizar y promover la inclusión y la aceptación. Además, comprender las enfermedades mentales mediante la conversación abierta y respetuosa sobre el tema, para reducir el estigma y mejorar el acceso a la atención y el apoyo para quienes lo están requiriendo. En este capítulo del podcast Desestígmate vamos a abordar el estigma institucional. Según Mascayano Tapia et al. 2015, quienes citan en Estigma hacia los trastornos mentales, características e intervenciones, se refiere a las políticas institucionales, gubernamentales y privadas que discriminan voluntaria o involuntariamente a las personas con afecciones en salud mental. Las creencias sociales, culturales, regionales, religiosas y familiares, al igual que las representaciones de los medios de comunicación, pueden influir en el estigma relacionado con las afecciones de salud mental. Estas creencias usualmente se deben a una combinación de ignorancia y mala información u actitudes, prejuicios negativos y discriminación. Los estigmas identificados con relación a las personas con afecciones en salud mental se considera que son violentas, agresivas, pueden actuar de forma extraña, incapaces de mejorar, peligrosas y deberían estar aisladas o alejadas de las personas o la sociedad, y no pueden realizar las actividades que otras personas sí realizarían. Los elementos culturales a tener en cuenta, en este caso como lo cita Mascayano Tapia et al. 2015, la familia, según revela que existen estudios que muestran que en Latinoamérica son una fuente principal de discriminación y hostilidad contra el miembro de la familia que llega a presentar algún tipo de enfermedad mental. De la misma manera que suele negar la existencia de estas, ocasionando que las personas prefieran ocultar su molestia u enfermedad y que no busquen tratamiento o no sigan por falta de educación o por las creencias del núcleo familiar. Adicional a ello, la familia tiende a sobreproteger, generando deterioro de habilidades y capacidades de la persona, anulándolo y justificando su conducta, o por el contrario puede llegar a generar presión para que la persona realice una acción específica. Por último, se identifican los tabúes al hablar de las afecciones de salud mental. Es con frecuencia insuficiente en las culturas y específicamente en la sociedad latinoamericana debido al tabú que esto representa, considerando que se ve como algo inadecuado.
Según la OMS 2022, los factores protectores a tener en cuenta es la alfabetización del grupo familiar de la persona que posee o tiene el diagnóstico o el trastorno en salud mental, la adherencia a la toma de medicamentos si llegase a requerirse y los controles, ya sea por psiquiatría y psicoterapia o las dos áreas de ser requerido. Es la manera como los profesionales y la sociedad nos podemos preparar para abordar este estigma. Continuando con los elementos culturales, nos encontramos con la religión. Pues la fe también tiene un papel importante en la formación de los estigmas y también pues digamos que ubicándonos en América Latina, ya que pues tiene relación con lo que se cree acerca de las afectaciones en la salud mental. Pues se considera que se pueden reforzar conceptos como que la mala salud mental es una falla moral o un dilema espiritual, que puede ser una afectación espiritual y no médica, que puede ser un castigo o una forma de justicia divina, que la depresión se puede dar debido a la falta de fe o a que no se ora lo suficiente, incluso a que podemos presentar comportamientos pecaminosos o que nuestros padres incluso los presentaron y nosotros lo estamos pagando, o el más conocido, que es la influencia demoníaca. También se refuerzan conceptos como que orar y tener fe puede ayudar a reducir el riesgo o tratar pues las condiciones en salud mental, o que conductas autolesivas se deben a la falta de una fe verdadera. Para lo anterior, la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales nos propone pues reducir este estigma hablando abiertamente sobre la salud mental, expresando nuestras emociones y pensamientos, y asimismo poder responsabilizarnos en educarnos a nosotros mismos sobre salud mental, ya que esto puede influir en cómo nosotros aportamos conocimiento hacia los demás. También promover la idea de que las dificultades en salud física y mental son iguales, conocer el lenguaje que puede ser estigmatizante pues para evitar usarlo, como por ejemplo términos como está loco, está demente, está psicótico. También nosotros podemos hacer sugerencias y peticiones a los medios de comunicación, el que sea, pues cuando están promoviendo un estigma negativo. Asimismo, mostrar compasión a las personas con afectaciones de salud mental, que con esto me refiero a cómo se pueden generar algunas acciones que generen alivio a estas personas, como la compañía, por ejemplo. También se propone reconocer y abordar el autoestima como parte del proceso de recuperación en salud mental y terapéutico, que esto que implica pues intervenir y alfabetizar en construcción de autoestima, cuestionar pensamientos y creencias negativas que tengamos internalizadas, buscar apoyo o incluso aportar como ese apoyo, ya sea emocional o social, y participar en acciones que promuevan el empoderamiento y la autoaceptación. Para ir finalizando, aunque socialmente hemos visto avances, creo que es importante que continuemos implementando la alfabetización mediante la sensibilización y la promoción de la aceptación y la inclusión, no solamente en ámbitos clínicos o profesionales, sino también en ámbitos laborales, educativos, sociales, familiares. Y asimismo promover pues la comprensión y la empatía hacia las personas que viven este tipo de patologías mentales. Así que desestígmate, te esperamos.